Bienvenidos a este espacio de vinculación entre la docencia y la investigación, en el seminario Repensar las Matemáticas en su octavo ciclo, en la sesión 62 y en la novena del octavo ciclo. El día de hoy nos acompaña la doctora Liliana Tauber desde Argentina con el tema de alfabetización estadística en profesores de matemáticas. Para ello, primeramente vamos a escuchar quién es la doctora Liliana Tauber en esta información de la estadística, a través de su semblanza. La estadística es una rama de las matemáticas que tiene múltiples aplicaciones en cualquier disciplina. Eso ha provocado una gran demanda de formación básica en esta materia, misma que ha sido recomendada a los profesores de matemáticas. Entre las razones para el interés hacia su enseñanza, puede señalarse que la estadística es una parte de la educación general deseable para los futuros ciudadanos adultos, quienes precisan adquirir la capacidad de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos que con frecuencia aparecen en los medios o en determinados informes. Es útil para la vida profesional en la que se precisan conocimientos básicos del tema. Su estudio promueve el desarrollo personal, fomentando un razonamiento crítico basado en la valoración de la evidencia objetiva. Además, sirve como base para comprender los temas consecutivos del currículo de los distintos niveles educativos y de las diversas carreras, en las que con frecuencia se utilizan informes donde aparecen gráficos, resúmenes o conceptos estadísticos. Conocedoras de la problemática que para los profesores supone la enseñanza de la estadística, Liliana Tauber, en colaboración con María Inés Rodríguez, escribieron el texto Relaciones de la alfabetización estadística con la educación matemática a través de actividades de la primera competencia internacional de alfabetización estadística, estudio a través del cual abordan la problemática didáctica de la materia. Liliana Tauber es profesora en matemática por la Facultad de Formación Docente en Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. Obtuvo el grado de doctora en Pedagogía por la Universidad de Sevilla, España. El tema de su tesis doctoral fue la construcción del significado de la distribución normal a partir de actividades de análisis de datos. Se ha desempeñado como profesora de educación secundaria en diversas instituciones públicas y privadas de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. De 2002 a 2005 se desempeñó como profesora titular de Estadística y Métodos Cuantitativos en la carrera de licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología, Universidad Católica de Santa Fe. Actualmente ocupa el cargo de profesora titular con dedicación exclusiva en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral en la ciudad de Santa Fe, Argentina. En la misma facultad ha desarrollado su carrera docente desde 1994 como ayudante de cátedra, profesora adjunta y como profesora asociada. Actualmente la doctora Tauber se desempeña como profesora de teoría en distintas cátedras de estadística, una de ellas, Estadística para el Profesorado de Matemática. Ha dictado cursos de extensión destinados a profesores y a estudiantes de profesorados de matemática. Ha participado en diversos proyectos de investigación centrados en la educación estadística o en la didáctica de la estadística. Ha sido invitada como ponente en diversos congresos y reuniones nacionales e internacionales sobre educación estadística y educación matemática. Es miembro integrante del Consejo Editorial de la revista Yupana, revista de educación matemática de la Universidad Nacional del Litoral, y forma parte del Comité Científico de la revista Epsilon, revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática, en Tales, España, así como de la Comisión de Evaluación que hace la selección nacional para la competencia internacional de alfabetización estadística que realiza anualmente la International Statistical Literacy Project y la International Association of Statistical Education. Liliana, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación en participar en la sesión de hoy.
bien. Por esta invitación, y realmente creo que es una buena oportunidad para poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. El día de hoy estaremos el maestro José Luis Torres Guerrero del CECIT 7 y una servidora, Claudia Flores Estrada del CECIT 5, en esta sesión del Seminario Repensar las Matemáticas con Liliana Tauber desde Argentina. Saludos a todos los que nos están siguiendo por videoconferencia, por internet, de forma sincrónica y asincrónica. Particularmente saludamos a las sedes del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y las 3 sedes que tenemos del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí. Esta es la sesión 62, la penúltima del 8º ciclo del Seminario Repensar las Matemáticas, y aquellos de los que nos están siguiendo a lo largo de las sesiones que estén interesados en acreditar el seminario, les recuerdo que habrá que revisar las participaciones que tienen en los foros y también empezar a elaborar ya su ensayo final. En los próximos días recibirán un correo de la coordinación del seminario. Antes de iniciar también esta sesión, vale la pena recordar que este es justo el Año Internacional de la Estadística, así que pues, esta es una manera por parte del seminario de unirnos a las actividades relacionadas con la estadística, con el aprendizaje justo de la estadística. Y también vale la pena recordar que nuestro sistema educativo en México es diferente al argentino. Allá se tiene una educación inicial, similar a la nuestra en el preescolar, una educación primaria, que también sería similar a la nuestra, pero una educación secundaria que abarca 6 años. Así que esto, comparado con México, incluye el nivel bachillerato. Otra diferencia importante es que allá se tiene la carrera propiamente para profesor de matemáticas en los diferentes niveles, de forma que ahí se estudia para ser profesor de matemáticas para el nivel secundaria, algo que no sabemos no ocurre en México para el bachillerato y el nivel superior. Bueno, este era un antecedente, me parece importante recordar para poder iniciar ya nuestro diálogo con nuestra invitada. Claudia. Sí, gracias. Pues toda esta información que nos ha dicho José Luis y lo que hemos oído y visto a través de la semblanza de Liliana, en donde los datos, tablas, en cuántas veces lo hemos encontrado tanto en los diferentes medios de comunicación como la televisión o en los mismos periódicos, hasta aún mismo en el salón de clases, para poder entender todo este tipo de tablas, qué significa y qué es lo que nos está diciendo, y que en ocasiones aún los datos que nos dan de ciertas investigaciones también las ponemos en duda. Es por ello la pregunta que me tiene en este momento en decir que cuál es la importancia de que un ciudadano común cuente con la alfabetización estadística y cuál es nuestro papel como profesores. ¿Y cuál es nuestro papel como profesores en la docencia? Bien, primero creo que deberíamos dejar claro, ¿no?, que cuando hablamos de un ciudadano común, estamos hablando de cualquier persona que tenga un cierto nivel de educación a nivel informal. Básicamente pensamos en cualquier ciudadano que haya terminado sus estudios secundarios, sería el bachillerato de ustedes, aunque no siga estudiando en la universidad, seguramente tendrá que enfrentarse a distintos trabajos o distintos oficios, en lo que seguramente tendrá que necesitarse alguna toma de decisiones basadas en algún tipo de datos. Y fundamentalmente considero que hoy en día, de los organismos de gobierno o también desde las ONG, se toman decisiones basadas o fundamentadas en evidencia que les permite analizar cierto tipo de datos tomados de distintas maneras, y estas decisiones que se toman a través de los organismos muchas veces nos afectan en nuestra propia vida. Por lo tanto, creo que es importante que cualquiera de nosotros pueda
al menos interpretar la información más común que se presenta no solo en los medios de comunicación, sino, como decía antes, en distintos tipos de trabajo. Por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que pensar a la hora de formar estos ciudadanos actuales y futuros es tratar de preparar a estos ciudadanos para interpretar la información estadística básica, al menos, es decir, poder leer tanto resúmenes numéricos o gráficos que se presenten a través de distintos tipos de estudios estadísticos, y poder tener al menos una cierta conciencia crítica en base a la información que se nos presenta. Todo esto, por supuesto, implica un cierto nivel de formación, no solo en cuestiones puramente estadísticas, como puede ser la lectura de un gráfico, sino también en cuestiones relacionadas con las posturas críticas de la información. En este sentido, podríamos hablar de un ciudadano estadísticamente alfabetizado oculto, en términos que utiliza Batanero, por ejemplo. Ella menciona que muchas veces se habla de que cuando una persona conoce, por ejemplo, mucho de literatura o de política, se dice que es culto, pero nunca hablamos de que una persona que sepa interpretar datos estadísticos sea culto. Y creo que esa es una de las cuestiones a las que nos tenemos que abocar en la educación, ¿no? En los distintos niveles de educación, básicamente en el nivel primario y secundario. Todo esto nos va a ayudar a pensar en el papel que le corresponde al profesor, justamente, qué papel jugaría el profesor para tratar con ese ciudadano estadísticamente alfabetizado o estadísticamente. Seguramente en los distintos países tendremos distintas problemáticas asociadas a la educación y particularmente a la educación estadística. Pero bueno, en Argentina la poca educación estadística que hay en la mayoría de los casos está centrada en una enseñanza puramente determinística, centrada en la enseñanza de fórmulas y de cálculos o de algoritmos de cálculo. Y se deja un poco de lado la interpretación de la información estadística. Por ejemplo, una cuestión que se enseña muy a menudo es cómo calcular una media aritmética, pero no se enseña nunca cuánta media aritmética es adecuado calcularlo en función de los conceptos de distribución, de variabilidad de la distribución, de la forma de la distribución. Son conceptos importantes a nivel estadístico, pero que muchas veces no lo enseñamos. Y se pueden abordar con distintos niveles de complejidad a través de los distintos niveles de enseñanza. En consecuencia, al papel que le tocaría al profesor hoy en día cuando enseña estadística es que este profesor pueda cumplir un rol de guía en la búsqueda del sentido de los conceptos estadísticos, es decir, centrarse más en los significados de estos conceptos y no tan solo en la forma de calcular estos conceptos estadísticos. Es decir, que no sea solo un facilitador de algoritmos, de procesos de cálculo o de teoremas a nivel más avanzado. Otra función que debería cumplir el profesor es la de ayudar, de guiar a los alumnos en todas las cuestiones relacionadas a la selección de la información, es decir, selección de información o de datos que realmente nos permitan buscar respuestas a determinadas preguntas. Justamente creo que la enseñanza de la estadística debería, en este momento se debería producir un cambio en el sentido de no empezar por el gráfico, la tabla y las medidas, sino empezar a pensar cuáles son las necesidades que tenemos, es decir, cuáles son las preguntas que tenemos para ver de qué manera seleccionar la información y en consecuencia ver cómo calcular o graficar. Siguiendo esa línea de pensamiento, adherimos a lo que propone, por ejemplo, Gall,
indica que el conocimiento que conforma la alfabetización estadística debería poner en relación los 5 bloques fundamentales. Por un lado, tener conciencia de por qué estos datos son necesarios y cómo se pueden obtener, la familiaridad con ideas asociadas a tablas y gráficos y con las ideas relacionadas con la estadística descriptiva y también exploratoria, una comprensión básica de las ideas de probabilidad, fundamentalmente de la probabilidad experimental o frecuencial, y por último conocer cómo se obtienen las conclusiones basadas en los datos. Fíjense que aunque estamos hablando de alfabetización estadística, no nos estamos refiriendo solo a conocer los conceptos, sino a buscar una cierta comprensión de los significados. Otra dificultad que se plantea en la enseñanza en Argentina, en la enseñanza estadística, está asociada con los diseños curriculares. Actualmente, este año estamos implementando, se comenzó a implementar una reforma a nivel de escuela media, de escuela secundaria, donde se han reducido los conceptos, los contenidos del área de estadística que había antes, anterior, y por ejemplo los contenidos puramente estadísticos que se refieren puramente a la estadística son solamente las medidas de tendencia central a tendencia demográfica. En el primer año de la enseñanza media se introduce la idea de media y de moda, y en el segundo año se agrega la mediana, pero nada más. Es decir, todas estas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la representatividad de la medida de tendencia central en función del tipo de distribución que estemos analizando o de la variabilidad de la distribución, no se presentan para nada en los diseños curriculares. Por lo tanto, la mayoría de los profesores, por supuesto, se ajustan a estos diseños y, por lo tanto, es lo único que enseñan. Como contrapartida de esta situación de la enseñanza secundaria, se presenta la enseñanza universitaria, que en la mayoría de las carreras, yo diría que aproximadamente un 90% de las carreras universitarias, en algún momento existe algún tipo de conocimiento estadístico actual. Por lo tanto, estamos ante una contradicción de tipo curricular. Gracias, Liliana. Bueno, el panorama que nos has mostrado es, creo, bastante ilustrativo en cuestión de, por un lado, la importancia que tiene estos conocimientos, esta comprensión del razonamiento estadístico y, diría yo, la incomprensión que en muchos sectores se tiene acerca de esto, suponer que es algo demasiado simple, demasiado sencillo, y en consecuencia asignarle poco tiempo, tenerlo de manera aislada, sin gran significado de lo que pues nos permiten estos razonamientos, y en consecuencia también una incomprensión acerca de la problemática que se tiene para tratarla adecuadamente. Y bueno, pues algo de lo que queda en evidencia es que es necesario construir y fortalecer esta cultura, esta alfabetización a lo largo de los diferentes niveles. En este sentido, a partir de los trabajos que he realizado, ¿qué tipo de actividades se pueden comentar apropiadas para los profesores? Porque por un lado tenemos esta situación desde el profesorado y la otra también con los estudiantes, para que se vaya fortaleciendo y construyendo, decía, esta alfabetización en estadística. Bien, en relación con el tipo de actividades, antes de dar una respuesta directa, digamos, a esta pregunta que me hace José, yo diría que tenemos que también volver a pensar siempre en lo que es las cuestiones curriculares y de diseño de las carreras, en este caso del profesorado de matemáticas, por ejemplo, porque, bueno, en Argentina ocurre, como ya comentó José, nosotros tenemos la carrera del profesorado de matemáticas, y dentro de ella sí se da una pequeña formación estadística a los profesores de matemáticas, cosa que no ocurre con los profesores del nivel primario, que directamente prácticamente no tienen formación en estadística. Ya yendo particularmente al profesorado de matemáticas,
una de las contradicciones que se presentan en la carrera actualmente, aunque hoy en día estamos también en procesos de cambio y es posible que se pueda mejorar un poco, es que durante 3 años y medio, casi 4 años, los alumnos del profesorado de matemáticas tienen misma formación en álgebra, cálculo y geometría. Pero recién en el 4.º año, casi a menos de un año de graduarse, recién comienzan a tener la enseñanza de probabilidad y estadística. Por lo cual hay que desarrollar en un semestre las ideas relacionadas con la estadística descriptiva y exploratoria, la estadística inferencial, incluyendo todos los métodos paramétricos y no paramétricos. Es decir, que en un solo semestre, en muy poco tiempo, hay que desarrollar todos estos contenidos estadísticos que implican todas estas complejidades que habíamos mencionado antes. Por lo tanto, es bastante difícil lograr con este plan de estudios un profesor de matemáticas que esté bien capacitado, digamos, en las cuestiones de enseñanza con estadística. Como consecuencia, yo en particular estaba hablando del profesorado de matemática en el que yo trabajo, pero hay diversos profesorados de matemática en todo el país que pasan por ese mismo problema, esa misma complejidad, y generalmente lo que ocurre es que la mayoría de los profesores de matemática egresan con conocimientos formales, digamos, tanto de las técnicas como de los métodos estadísticos, pero muchas veces no saben cómo ni cuándo aplicarlo. Es decir, muchas veces puede ser que sepan demostrar un teorema, como puede ser el teorema central del límite, pero no saben cuál es la importancia fundamental de ese teorema a la hora de la inferencia estadística, por ejemplo. Entonces, como consecuencia de esta situación, y teniendo siempre presente y tratar de fortalecer la formación estadística de los profesores, en nuestro caso, una de las modalidades que hemos adoptado es tratar de brindar cursos de formación, de capacitación para profesores que ya están en ejercicio. Estas instancias hemos ido priorizando la presentación de actividades donde se trabaja estas ideas que mencionábamos al inicio de esta charla. Hemos planteado, por ejemplo, actividades que ofrezcan una oportunidad de aterrizar de otra manera esos conocimientos que teóricamente ellos ya tienen. Y en ese sentido hemos trabajado o presentado actividades que profundicen o permitan pensar en conceptos importantes, es decir, que están por detrás, por ejemplo, de los teoremas de la inferencia estadística y de las distribuciones de probabilidad, que son, por ejemplo, la aleatoriedad, los distintos tipos de errores, es decir, los errores debido al muestreo, los errores debidos a la predicción, esos distintos tipos de errores que pueden aparecer cuando se realiza un muestreo, el grado de representatividad de un muestreo aleatorio probabilístico y de un muestreo no probabilístico, estos distintos tipos de muestreos asociados al problema de investigación, que es una de las cosas que generalmente se soslayan a la hora de enseñar estadística, es decir, se presentan medidas, se presentan las distribuciones de probabilidad, los distintos teoremas, pero el profesor no sabe para qué, cuál es el fundamento de aplicar uno de estos teoremas. Y todo esto se basa más que nada en la elaboración, en tratar de buscar respuestas a preguntas de investigación, aunque sean pequeñas preguntas de investigación, si estamos hablando de unos, por ejemplo, de 3 o 4 años. Entonces, una cuestión que no se enseña es, cuando se enseña estadística a nivel del profesorado, es que justamente la estadística está fuertemente asociada a lo que es la metodología de la investigación. Y por lo tanto es una de las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta, creo, a la hora de enseñar. A la hora de formar a los que van a formar a los alumnos. Otras cuestiones que hemos trabajado en estos distintos cursos que hemos dado son las formas de definir y de medir una variable, es decir, muchas veces la definición teórica y la definición operacional de la variable de hecho que están asociadas, pero debería ser claro a la hora, deberíamos tener claro cómo operamos con la variable para saber qué tipo de
instrumentos de recolección de datos, de técnicas estadísticas y de métodos estadísticos podemos aplicarlo o no. Las actividades se han centrado en analizar la representatividad de las medidas estadísticas en relación con distintas propiedades de las distribuciones y las propiedades de los estimadores a la hora de trabajar en inferencia estadística. También hemos presentado distintas actividades donde hemos analizado las propiedades de los estimadores que muchos de los profesores tal vez conocían a través de la demostración de teoremas, ¿no? Pero en este caso analizadas utilizando distintos tipos de simulaciones con programas informáticos y también con cuestiones concretas. Que nos permiten analizar esas propiedades que tal vez conocemos formalmente a través de los teoremas, pero de una manera un poco más práctica y creo que un poco más significativa. En relación a las tipos de actividades que propician la aplicación estadística a los estudiantes, por supuesto que el nivel de profundidad va a ir variando de acuerdo a la edad y a nivel educativo. Más si pensamos, cuando se habla de alfabetización estadística, generalmente se piensa en ir desarrollando distintos conceptos estadísticos a través de los años, considerando por lo menos la educación primaria y la educación secundaria. Entonces podemos abordar un mismo concepto en distintas profundidades a través del tiempo. Entonces podemos trabajar distintos tipos de actividades, no se siempre tanto el algoritmo como ocurre actualmente, sino en tratar de buscar sentido a la información. Aquí un ejemplo que Calidad lo tiene en el artículo complementario que está colgado en internet, donde planteamos una situación, leo el problema, dice que selecciona una muestra de 705 conductores de colectivos, los colectivos serían los autobuses, de toda la distancia de todo el país. Y se registró el número de accidentes de tránsito que tuvieron durante 4 años. La Dirección Nacional de Tránsito le encarga a usted que a partir de un análisis de los datos seleccione la medida estadística que resuma de manera más adecuada estos datos. Cuando el siguiente título de los datos aparecen allí en la tabla y luego se mencionan distintas formas de seleccionar una medida estadística. Fíjense que aquí la diferencia, es una actividad que parece simple, digamos, tal vez si nosotros la sacábamos directamente de un libro de texto, es posible que diga todo el contexto inicial y luego calcule la media de la comparación. Sería una actividad clásica. En este caso, la diferencia radica en que uno le da mayor libertad al alumno para que de las técnicas que conoce, en este caso de la medida estadística que conoce, decida, él tome su criterio para decidir qué medida sería la más adecuada para representar estos datos como un recurso. Entonces, podríamos presentar dos opciones, digamos, o dos intenciones de esta actividad. Una podría ser que decirle, bueno, elija la medida estadística que le parezca más apropiada y fundamente por qué hace esa selección. En este caso, nosotros hemos puesto una serie de ítems porque utilizamos esta actividad para el cuestionario que pasamos a profesores y estudiantes de profesorado de matemáticas, porque queríamos ver cuáles eran los errores que se presentaban. En este caso, entonces, los ítems que hemos indicado allí están asociadas a distintas medidas de tendencia central, es decir, a la moda, a la mediana y a la media aritmética, básicamente, pero también están asociados a distintos tipos de errores que en otras investigaciones se han visto que aparecen en estudiantes de profesorado o en personas, con distintos niveles de educación, y entonces por eso hemos seleccionado estos ítems. Es decir, por ejemplo, entender que cuando dice usar el número más común nos estaríamos refiriendo a la moda, en realidad la moda es 2, pero al último que es 158 accidentes en 4 años, lo pusimos así porque hay muchas investigaciones que indican que cuando se trabaja con una variable discreta, o una variable cualitativa, muchas veces se confunde la frecuencia absoluta como la variable bajo estudio. Entonces, ese ítem lo hemos introducido con la idea de ver si se produce realmente ese error. Luego, el ítem
dividir por 11. Es otro error que se observa en otras investigaciones, es decir, que se confunde nuevamente la frecuencia absoluta por los valores de la variable y se busca una manera de calcular la media aritmética, por supuesto una manera importante. El ítem D, que sería uno de los ítems correctos, es decir, en este caso habría que analizar la forma de la distribución. Vemos que esa distribución es bastante sesgada a la derecha. Por lo tanto, de estas tres medidas de tendencia central que hemos mencionado, la más adecuada sería la mediana. En el punto E se hace referencia al proceso al algoritmo de cálculo de la media aritmética, en este caso sí, de manera correcta. Y por último, en el ítem F trabaja también con la mediana, pero lo hemos indicado para ver si se respondía en este caso, y acá nos daba el juicio otra vez de que confundían la frecuencia absoluta con el valor de variable que corresponde a la media. Fíjense que es una actividad no tan compleja, pero que puede ayudarnos a dar mucho significado a estas medidas que son las que más se trabajan a nivel de la enseñanza de estadística. Como ya vimos en el currículum de secundaria nuestro, por lo menos los dos primeros más son justamente las medidas que se trabajan aquí. Pero en este caso la hemos asociado a la forma de distribución, a detectar cuáles son los valores de la variable, cuál es la frecuencia absoluta. Es decir, hay muchos conceptos que están implícitos en esa actividad y que podrían justamente fortalecer la cuestión de la imparcialidad. Otro tipo de actividad que muestro en este caso para los estudiantes es el siguiente. En un ensayo de sanidad vegetal se estudia el efecto de una nueva formulación química para el control de una plaga en ajos blancos. Los datos se resumen en los siguientes gráficos. Entonces tenemos dos gráficos que representan un grupo de estudio de ajos, donde la variable de estudio, bajo estudio del perímetro de la cabeza del ajo, expresado en centímetros, y tenemos dos grupos, el grupo control, al que no se le aplica ninguna formulación química, y el grupo tratado, donde justamente se aplica esta nueva formulación. Entonces, en función de ese contexto, adaptamos algunas actividades para que el alumno trabaje sobre los datos. Fíjense que aquí están trabajando distintas maneras de lectura del gráfico, pero además también nos permite trabajar a lo que menciona Curcio, el hecho de no solo leer, de hacer una lectura, para la redundancia, literal de los datos en el gráfico, sino también leer un poco más allá de los datos, tratando de buscar ciertas irregularidades. Entonces, por ejemplo, en el primer ítem, que indica el tamaño de las muestras, estamos hablando de una lectura directa de los datos, pero igualmente tiene su grado de complejidad porque el alumno debe reconocer que para poder indicar el tamaño de la muestra en cada caso, en el control y en el tratado, deberá tener que leer la frecuencia absoluta de cada correspondiente a cada intervalo y sumar esa frecuencia absoluta para poder obtener la muestra. También identificar la variable bajo estudio hemos visto también en otras investigaciones que muchas veces se confunde nuevamente la frecuencia absoluta con la variable. Entonces, esta actividad luce a eso, tratar de ver si el alumno identifica claramente que la variable es el perímetro de la cabeza del dato. Luego se le pregunta en qué rango de valores se concentran los datos para ambos casos. Esta es una actividad que podemos decir que corresponde a lo que se llama la alfabetización estadística, pero también promueve el razonamiento estadístico. ¿Por qué? Porque si solamente leo el rango de valores donde se concentran los datos, es decir, donde tengo la mayoría de datos, por ejemplo, en el grupo control, podría decir que aproximadamente entre 6,8 y 8 centímetros se concentra la mayoría de los datos. Mientras que en el grupo tratado esa mayoría de datos está concentrada entre 8,7 y 10,0. Eso sí es una lectura directa de los datos. Pero también esta actividad promueve el razonamiento estadístico porque
el hecho de leer dónde se concentran los datos puedo relacionarlo con el centro de la distribución. Y esto ya me empieza a dar ciertas ideas de en qué rango, en qué intervalo realmente deberán estar las medidas estadísticas, por ejemplo, de tendencia central, que sean más representativas de la distribución. Entonces, esa actividad, por supuesto, la podemos relacionar con la que sigue, que pide que el alumno indique qué medida de tendencia central elegiría en cada caso, o sea, para el grupo control, para el grupo tratado. Y aquí entonces no solo deberá analizar lo que ya analizó en la actividad anterior, es decir, cuál es el rango en donde se centra mayor cantidad de datos, sino también ver la forma de la distribución. En el grupo control tiene una distribución sesgada, mientras que en el grupo tratado. Otra actividad que tenemos es, a partir de las distribuciones observadas, decir si ambas tienen la misma variabilidad. Y aquí también, otra vez, dejamos abierto al alumno la decisión de elegir entre todas las medidas que conoce, que le mida la dispersión, por ejemplo, de la distribución, elegir cuál de ellas es la más adecuada para comparar la variabilidad entre las dos distribuciones. Por otro lado, esta actividad también nos permite visualizar si se presenta un error que también se ve en muchas investigaciones, que se centra en que los alumnos hablan de variabilidad analizando la diferencia que hay entre las frecuencias. ¿Sí? Es decir, si hay muchas barras con frecuencias muy diferentes, ellos dicen que hay mucha variabilidad. Y no analizan la dispersión absoluta o relativa respecto de una medida de tendencia central, como puede ser la desviación central, por ejemplo. Entonces aquí el alumno podrá, por ejemplo, elegir el rango, aunque si relaciona esa medida con lo que ha indicado en las actividades anteriores, verá que el rango, aunque en el grupo de los tratados tiene un rango un poquito mayor que el control, en realidad la concentración de datos y la forma de la distribución hacen que, por ejemplo, la medida aritmética que no es representativa y presente menor dispersión, esa distribución que en el grupo control. Entonces, todas estas cuestiones, fíjense que llevan a hacer un análisis completo y complejo de los datos, que no es lo mismo que si nosotros le dijéramos al alumno, a partir de las distribuciones observadas, calcula la desviación estándar, como muchas veces ocurre. Y por último, la última actividad que tenemos aquí dice, podríamos hacer una conjetura sobre el efecto de la nueva formación química. Aquí estamos empezando a preparar al alumno para introducirlo a las ideas de inferencia estadística, es decir, plantear una conjetura en base a los datos muestrales y luego hacerle ver que estos datos no me van a servir para poder, no me van a servir directamente para poder probar esa hipótesis, sino que tendré que tener en cuenta otras cuestiones para poder probar. La estadística en la educación. En educación básica, por ejemplo, no se lleva como una unidad de aprendizaje como tal, pero se incursiona o se da en ciertos ejercicios la estadística. En el caso del nivel medio superior, algunas instituciones lo toman como optativa, o en el caso del Instituto Politécnico Nacional, los centros de estudios científicos y tecnológicos, lo toman en la última unidad de aprendizaje después de las demás matemáticas. Este conocimiento que el estudiante va adquiriendo, pues el docente lo debemos de considerar en tomar y seguirnos formando para que no nada más tengamos las definiciones como tal, sino que ellos mismos en su andar, tanto en la parte profesional como en la cotidiana, sepan ellos llevarlo a cabo, cuándo, cómo y dónde llevar este conocimiento en la estadística. Las categorías que describes en el artículo realmente son ideas estocásticas muy puntuales y pertinentes. Liliana, a partir de ellas se distinguen los detalles que hacen la diferencia entre una adecuada interpretación de la información disponible y de aquella que está equivocada. ¿Podrías mencionarnos, platicarnos sobre las categorías de análisis a las ideas fundamentales de los datos?
Bien. Particularmente en el trabajo que ponemos como artículo principal, digamos, en el foro, nosotros hemos hecho entrevistas a profesores y a partir de estas entrevistas hicimos una categorización previa de las cosas que pensábamos encontrar en las respuestas de los profesores. Entonces hicimos una categorización centrada en ideas que pensábamos que estaban más asociadas a los datos, básicamente, al tipo de muestreo e ideas asociadas a lo referente ya específicamente a las inferencias, la validez de la inferencia que se estaba realizando en ese informe. Entonces, en relación con las ideas que nosotros consideramos que eran fundamentales asociadas a los datos, en ese contexto que planteamos en el artículo, una de las ideas era la de variable estadística. ¿Por qué pensamos esto? Porque en realidad el informe sobre el cual luego hicimos la entrevista, es decir, si todos lo han leído, en realidad nosotros nos basamos en un informe sobre el estado nutricional de niños de la provincia de Santa Fe. Era un informe radial, en realidad una entrevista que se había hecho a la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la provincia, y esta se refería al estado nutricional de los menores de 6 años, específicamente a cuestiones relacionadas con obesidad y sobrepeso. Dado que esta persona hizo su exposición o contestó estas preguntas en base a otro estudio que en realidad había hecho el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, nos fuimos a analizar ese informe del Ministerio de Salud y en base a eso nosotros planteamos preguntas a nuestros entrevistados. Entonces, ustedes que analizan el estudio que realizó el Ministerio de Salud van a ver que en realidad las conclusiones que sacan sobre una variable, que es la que consideramos variable bajo estudio, que es el estado nutricional en menores de 6 años, y que ellos categorizan como niños desnutridos, niños normales o niños que tienen obesidad y sobrepeso. Pero entonces este estado nutricional, o sea, esta variable cualitativa, la han obtenido a partir de un índice antropométrico. Y ese índice antropométrico se calcula como la razón entre el peso y la talla. Es decir, que parten de dos variables iniciales, que serían el peso y la talla de cada niño, y ahí construyen el indicador y luego construyen la variable bajo estudio, que es el estado nutricional. Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos ver era si los profesores identificaban cuál era la variable sobre la que se estaban sacando conclusiones. Otra idea asociada a los datos son las categorías de la variable. Es decir, en realidad lo que pretendíamos era ver si los profesores identificaban que en el informe radial se daban dos categorías mutuamente excluyentes. Una era la obesidad y otra el sobrepeso. Es decir, la presidenta del Colegio Nutricionista hablaba que había un X porcentaje de niños obesos y un X porcentaje de niños con sobrepeso, por separado. Mientras que si vamos al informe de salud, desde donde se sacaron las conclusiones, se considera como una categoría de la variable estado nutricional la obesidad y el sobrepeso. Es decir, no se los consideran mutuamente excluyentes. Otra cuestión, otra idea asociada a los datos era la idea de población, porque generalmente cuando hablamos de población muchas veces también se producen algunos conflictos, porque la mayoría de las veces la gente, o de manera intuitiva, cuando se habla de población, estamos hablando de población de unidades experimentales, es decir, la población de individuos sobre la que se realiza el estudio. En este caso, la población de unidades experimentales serían los niños menores de 6 años, donde se hace una restricción, que son aquellos niños que han tenido un bajo peso al nacer. Pero la población estadística es otro tipo de población sobre la que se puede realizar una inferencia, y la población estadística está conformada por la característica bajo estudio de la población de unidades experimentales. Entonces, en nuestro caso, la población estadística sería el estado nutricional de los niños menores de 6 años de la provincia de Santa Fe con bajo peso.
Entonces, sobre la población estadística sobre la que realizamos la inferencia. Bien. Ya yendo a lo que son las... Sí, Liliana, ¿ibas a comentar algo más? Sí. No. Bien. Sí, esta primera parte de pregunta ante la investigadora, pues se tiene todavía para más. Desafortunadamente el tiempo nos gana y le vamos a dar oportunidad a las preguntas que han llegado del foro y también los que están conectados en videoconferencia, en el cual le pedimos a Biológica si puede proporcionar pregunta, comentario. Bien, mientras en lo que Biológica se conecta y nos da su comentario o pregunta, tenemos aquí una pregunta de María de la Paz Miguel Estacuche, de Bachillerato de San Luis Potosí. Difundir y favorecer la alfabetización estadística en distintos niveles educativos, considero requiere la ubicación de la problemática específica de la enseñanza y aprendizaje de los contenidos estadísticos. La pregunta es, ¿cuál sería la estrategia a emplear para iniciar dicha ubicación? Disculpa, Claudia, ¿podrías volver a leer la pregunta final? Sí, claro que sí. Que en este caso pregunta que cuál sería la estrategia a emplear para iniciar dicha ubicación. En este caso se refiere a los niveles educativos. Bien, gracias. Estas cuestiones no son nada simples porque creo que requieren un trabajo conjunto entre los profesores, los que formamos a los profesores y también todos aquellos que estén abocados a los diseños curriculares, porque generalmente, no sé cómo funciona en México, pero aquí el Ministerio de Educación de cada provincia realiza su diseño curricular y establece cuáles son los contenidos que se pueden desarrollar en el nivel secundario, por ejemplo, también en el nivel primario. Por lo tanto, los profesores muchas veces están un poco atados a ese diseño curricular y, en consecuencia, a veces nos enseñan otros contenidos de estadística porque no aparecen en los diseños curriculares. En otras ocasiones nos enseñan estos contenidos porque los profesores manifiestan que no se sienten seguros al enseñar los contenidos en estadística, porque saben que si se hace un planteo abierto, por ejemplo, de actividades, es posible que aparezcan distintas respuestas que puedan ser correctas y ellos prefieren tener actividades que tengan una sola respuesta. Entonces, en ese sentido, tratan de dejar los contenidos de estadística para la última parte del año, generalmente no llegan a desarrollarlos y ahí queda la enseñanza de la estadística. ¿Cuál sería la estrategia a emplear para poder introducir los distintos contenidos en los distintos niveles? Bueno, creo que un poco tenemos que empezar por cada uno de nosotros como profesores, empezar a introducir aunque sean pequeñas actividades, ¿no? A veces nos pasa que queremos solucionar el problema de raíz y en un solo momento o a lo mejor en un mes de la enseñanza. Entonces es posible que muchas veces introduciendo pequeñas actividades a lo largo de la enseñanza y relacionado con otros contenidos matemáticos también, podemos ir introduciendo estas ideas estadísticas en distintos niveles. Por ejemplo, les presento un caso de una profesora de nivel primario que ha trabajado, ha venido a buscar
apoyo, digamos, a la universidad para que nosotros la guiemos en cómo trabajar en un tercer grado del nivel primario, que serían chicos de 8 o 9 años. Y con ella, por ejemplo, hemos hecho un trabajo bastante interesante, pues cuando empezó a trabajar con cuestiones relacionadas a proporciones o a porcentajes, introdujo un estudio que se había hecho en relación a un año que hubo muchos casos de gripe en la ciudad, y entonces buscó información en un diario y a partir de allí empezó a derivar esa actividad para trabajar el concepto de porcentaje y de proporción, y a la vez trabajar con tablas y con gráficos estadísticos. Entonces, creo que la estrategia es esa, tratar de empezar a pensar pequeñas actividades